Bien, estimados colegas, buenas noches, bienvenidos a este webinar eh, que tiene por tema la gestión contractual y el éxito de los proyectos. Estos dos temas están directamente relacionados. De hecho, el PMI en su estándar del PMBOK tiene la gestión contractual incluida dentro del área de gestión de adquisiciones. Y, y vamos a ver algunos detalles al respecto. Entonces, lo primero es que nosotros muchas veces nos fijamos en los proyectos en particular en algunos aspectos técnicos que tienen naturalmente relevancia con el cumplimiento de los requisitos técnicos de un contrato y de un entregable, ¿no es cierto? Pero muchas veces dejamos de lado algunos temas de contrato. De hecho, en ocasiones los project managers, los administradores de contrato, los gerentes de terreno, etcétera, en ocasiones no conocen el contrato, no saben cómo se interpreta el contrato o cómo funciona, y por tanto pasa, ¿no es cierto?, que yo diría que en varias oportunidades estos profesionales que están a cargo de los contratos en ocasiones cometen algunos errores que tienen influencia naturalmente en el servicio que están prestando, dado que los contratos establecen cuál es el alcance, cómo se relacionan las partes y por lo tanto es fundamental cumplirlo. Pero como digo, no todos los gerentes o administradores de contratos o proyectos conocen en detalle sus contratos. Y eso es una falencia que naturalmente hay que corregir porque vamos a ver ahora que para poder tener un buen nivel de competitividad, un buen nivel de competencia en proyectos de construcción, que además en general a nivel mundial es una industria primero que tiene alto riesgo, es una industria que está muy sujeta a los vaivenes de la economía, es una industria que es altamente competitiva y también es altamente riesgosa dentro de su labor. Particularmente porque siempre, ¿no es cierto?, nos tenemos que enfrentar a una cantidad de variables que son incontrolables, digamos, con bajo nivel de control por parte de los contratistas o de las personas que pertenecen a las diferentes empresas que están envueltas en un proyecto, que finalmente, ¿no es cierto?, entonces tenemos una gran exposición al riesgo. Uno de los más conocidos y el tal vez que tiene mayor influencia son los riesgos naturales. Nosotros en proyectos, sobre todo los que trabajamos en proyectos del área de industria pesada, tenemos que trabajar, por ejemplo, en cordillera o en zona costera, eh, en zona desértica también. Entonces, cada uno de estos lugares geográficos tiene características particulares y con algún tipo de exposición a desastres naturales inclusive, que son importantes durante la ejecución de cualquier proyecto. Entonces, haciendo un análisis en general de cuáles son las, tal vez, actividades o áreas de gestión que tienen mayor influencia en un proyecto y en el nivel de competitividad, nosotros podemos decir que para optimizar nuestros resultados y lograr una eficiencia operacional, debemos centrarnos en las siguientes áreas motores para dicho objetivo. Primero, la gestión general de empresas. ¿Ya? Esto es algo básico, naturalmente. La gestión general de empresas que, por ejemplo, incluye marketing, finanzas, recursos humanos, ventas, contabilidad, etcétera, es, diría yo, tal vez el elemento mínimo con el cual cualquier empresa, de cualquiera sea su naturaleza, va a utilizar para poder trabajar. Ahora, cuando nosotros pensamos en proyectos de construcción, naturalmente la gestión general es una clave para el funcionamiento de nuestros proyectos, de nuestros contratos, pero no es la única. Ya nosotros debemos complementar la gerencia general de empresas con otros sistemas de gestión que vamos a ver a continuación. Básicamente porque el área de gestión general lo que nos ayuda es a tener la operación básica. ¿Ya? Entonces, para poder operar, vamos a revisar eh,
regulaciones, reglas, formas de trabajar que se relacionan mucho con el medio. Nosotros a través de la gestión general nos vamos a relacionar, por ejemplo, con las leyes locales, nos vamos a relacionar con los impuestos, con las autorizaciones que están relacionadas con nuestra operación, etcétera. Pero como digo, para los efectos de construcción esto es el punto de partida, el punto base, y muchas empresas lamentablemente se quedan solamente en esta área de gestión y quedan con falencia respecto de otras que son gravitantes en el buen resultado de los proyectos y de los contratos de construcción en general, o de ingeniería. Nosotros estamos hablando en términos generales de área de ingeniería también. Entonces, como complemento necesitamos tener un buen sistema de gestión respecto de nuestro negocio, de nuestra producción, y ese sistema de gestión es el que se refiere a la gestión de proyectos, que es lo que nos ofrece el PMI a través del PMBOK. Vamos a ver a qué nos referimos con esto, pero es esencial. Es decir, nosotros la gestión de general, como digo, es nuestra operación básica, nuestra operación mínima, pero para poder operar dentro de un proyecto en forma adecuada, lograr los objetivos, lograr buenos resultados, tanto en términos de utilidades como en términos de cumplimiento de los alcances y de los entregables, necesitamos, yo diría que ya a esta altura casi obligadamente, utilizar un sistema de gestión de proyectos cuyo enfoque principal está relacionado con el área específica de lo que nosotros vamos a hacer para poder llevar adelante nuestro emprendimiento. Luego, para poder optimizar la relación y regulación de la obligación y responsabilidad entre las partes, entre los clientes y los colaboradores, vamos a requerir la gestión de contratos, que es lo que hoy día nosotros tenemos como tema principal. La gestión de contratos es importante porque es la que va, como dice, a regular la relación entre las partes, cómo nosotros nos relacionamos entre propietarios, contratistas, subcontratistas, proveedores, y nos va a dar los marcos, ¿no es cierto?, que nosotros debemos respetar para poder cumplir nuestras obligaciones. Va a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer para cumplir un determinado requerimiento y qué es lo que quien se beneficia de ese requerimiento nos va a dar en compensación por el trabajo que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? Entonces eso es tan, diría, básico y fundamental que necesitamos obligadamente tener que poner atención en esto, porque cuando nosotros no manejamos bien los contratos, la relación contractual, la forma en que se comunican las partes, en cómo trabajan en conjunto, muchas veces nosotros entramos en conflicto, entramos en una relación difícil, conflictiva, con pocas posibilidades de llegar a acuerdo, con pocas posibilidades de avanzar en forma conjunta entre las partes, entre un contratante y un contratado, para poder lograr los objetivos. Entonces, si nosotros llevamos una gestión de contrato deficiente, lo más probable es que como resultado tengamos un proyecto deficiente, un contrato deficiente, con falencias en nuestro entregable, con falencias en nuestros resultados, inclusive desde el punto de vista económico. Entonces, la gestión de contratos nosotros tenemos que enfocarla además de tal forma de que nos sirva de una herramienta proactiva y preventiva, de tal manera de que nosotros realmente tengamos una buena relación entre las partes, entre el contratado y el contratante, y podamos llegar a buen término en nuestros proyectos, y que ambas partes naturalmente cumplan sus objetivos en cuanto a calidad de servicio y también naturalmente en cuanto a nivel de retribución económico o de satisfacción que nosotros estemos buscando a través de un contrato. Luego tenemos la optimización de la incertidumbre, es decir, nosotros debemos de reducir la incertidumbre en un proyecto al máximo, y como comentaba, la construcción es uno de los rubros o una de las industrias que tiene mayor riesgo en su actividad, y por lo tanto nosotros necesariamente necesitamos incorporar dentro de nuestras herramientas para poder tener un buen nivel de competitividad la gestión de riesgos. La gestión de riesgos nos va a ayudar a manejar la incertidumbre de ciertos eventos que pueden ir en contra de nuestros objetivos. Nos va a ayudar también a potenciar aquellos eventos
que sean inciertos, pero que también puedan ser positivos para nuestro proyecto. Y por lo tanto, esta gestión de riesgo se va a enfocar en todos estos eventos inciertos o con incertidumbre, con cierto nivel de incertidumbre o con cierta probabilidad de ocurrencia. Nos va a ayudar a poder potenciar aquellos que tienen efecto positivo y a poder disminuir, ¿no es cierto?, y preferencialmente eliminar aquellos eventos que pudieran tener efectos negativos sobre nuestro proyecto. Naturalmente, si nosotros tenemos una buena gestión de riesgo, podemos podemos asegurar, aumentar la probabilidad de éxito de nuestro proyecto. Y en la práctica funciona y realmente es muy efectivo para poder cumplir con los objetivos y con las obligaciones que nosotros contraemos a través de los contratos para ejecutar proyectos. Y también luego tenemos la optimización de las actividades, nuestras actividades. Cuando nosotros hablamos de construcción, muchas veces hablamos de una suerte de mercado de commodities, es decir, de un mercado que tiene algunos precios que son manejados por todos de la misma forma, que son estándar, que de alguna manera son similares o muy parecidos entre todas las empresas. Es decir, si nosotros vamos a comprar cemento, el valor del cemento es prácticamente el mismo para todos. Lo mismo el precio del acero. En ocasiones podemos tener algunas variaciones de respecto del valor de la mano de obra, pero todos estos elementos están gobernados por el mercado. Y el resultado que nosotros damos como empresa, en términos generales, normalmente puede ser comparable entre una empresa y otra. Entonces, una empresa A, digamos, con una empresa B van a ser el mismo tipo de concreto, el mismo tipo de hormigón. Ahora, más aún si estas empresas compran el hormigón premezclado, porque en realidad la calidad del hormigón la va a estar proveyendo quien suministra este material. ¿Ya? Entonces el hormigón o el concreto que entregan los contratistas, inclusive, como digo, va a ser similar o igual, particularmente si ocupan los mismos suministradores. Entonces, necesitamos algo que nos pueda diferenciar para tener un buen nivel de competencia, porque si todos tenemos los mismos precios, los mismos proveedores, ¿dónde vamos a hacer la diferencia? Entonces, la diferencia la vamos a hacer en nuestra forma de gestionar, cómo nosotros llevamos adelante estas 4 primeros áreas de gestión que he mencionado, y cómo esto nosotros lo combinamos con algo que es crucial para nuestras operaciones, que es la gestión de la cadena de suministro y logística. Nuestra actividad se fundamenta en tener una buena cadena de suministro y una buena logística. Nosotros, en términos de construcción, ¿no es cierto?, producimos y generamos productos que están en el lugar de entrega. No es que nosotros, como otras fábricas, en la fábrica entregan su producto y el cliente va a buscar el producto a la fábrica o va a buscar el producto a un punto de distribución. En nuestro caso, nosotros vamos donde el cliente nos pide, y ahí generamos el producto que ellos quieren. Por lo tanto, nuestra logística, nuestra cadena de suministro está moviéndose, está variando constantemente, y por tanto para nosotros este tema de cadena de suministro, logística, naturalmente es un elemento fundamental en nuestro nivel de competitividad y en nuestra capacidad de poder obtener buenos resultados en nuestra actividad. Y finalmente, complementando todo esto, tenemos que hoy día inclusive ya se ve en términos globales el tema de la gestión de calidad, que se incorpora últimamente con la consideración de los sistemas de gestión integrado, que une calidad con medio ambiente y prevención de riesgo laboral, junta todas estas áreas o especialidades, y se administran en forma conjunta. Ahora, todo esto sí, de todas maneras, lo podemos siempre englobar dentro de un sistema de gestión de calidad, particularmente un sistema de gestión de calidad total, que va mucho más allá de lo que nosotros normalmente entendemos como gestión de calidad. Nosotros en construcción muchas veces apuntamos a la calidad como el control de calidad, es decir, la verificación del producto que nosotros estamos ejecutando cumpla los requisitos que están indicados en las especificaciones. Eso es lo que normalmente nosotros entendemos por
por calidad, digamos, ¿ya? Y particularmente control de calidad dentro del concepto de calidad. Pero cuando incorporamos el sistema del concepto de gestión de calidad, en realidad estamos yendo mucho más allá que eso, bastante más allá que eso, y estamos incorporando el concepto de aseguramiento de la calidad, que significa asegurar que nuestros procesos realmente se cumplan y además, por lo tanto, den los resultados esperados. Entonces nosotros no esperamos a verificar el producto, sino que vemos esto desde mucho antes, ¿no es cierto?, de que nosotros tengamos problemas en algún producto. Nosotros ya hemos revisado nuestros procesos, hemos ajustado nuestros procesos, corregido, actuado en forma preventiva o proactiva, y por lo tanto tenemos la seguridad prácticamente de que el resultado que vamos a tener es el adecuado, es el esperado, porque nos hemos preocupado mucho antes de llegar al producto final de tener una forma de trabajar que sea adecuada. A eso nosotros le agregamos la planificación, que va a ayudarnos a generar esto dentro de un contexto, y lo que hoy día ya también consideramos dentro de la gestión de calidad total es que nos vamos a centrar en los procesos, en la mejora continua, es decir, cada vez que podamos vamos a ir mejorando nuestros procesos, y también nos vamos a enfocar en el cliente, es decir, cumplir las expectativas del cliente va a ser otro de los puntos fundamentales que nosotros vamos a utilizar para implementar nuestro sistema de gestión de calidad, que finalmente significa el cómo nosotros hacemos nuestra actividad, cómo nosotros logramos nuestro trabajo, nuestro entregable, y cómo nosotros buscamos no tan solo satisfacer a nuestro cliente en sus expectativas, más allá de las necesidades. Nosotros vamos a buscar la satisfacción de las expectativas, que muchas veces inclusive no están escritas, no están formalizadas, pero son tanto más importantes que aquellos requisitos mínimos o necesidades que están registradas y debidamente definidas. Y eso hace en realidad que sea una actividad que tiene que plantearse de una forma proactiva y de entendimiento de qué es lo que quiere, de qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que espera el cliente. Y nosotros también internamente debemos comprometernos en que el buen resultado también va a ser algo que va a gratificar y va a darnos buenos resultados a nivel de empresa y de profesionales o personas que conformamos cualquier emprendimiento. Entonces, todas estas herramientas que hemos visto o que hemos comentado de alguna manera, nosotros en el curso que hacemos de gestión de contratos los tocamos, algunos con mayor profundidad que otros, en combinación con la gestión de contrato, que la vemos como una forma integral, es el punto central de nuestro curso y también de este webinar, pero está complementado, ¿no es cierto?, con otros sistemas, porque nosotros debemos hacer esta combinación, esta sinergia entre los diferentes sistemas para que realmente podamos tener éxito en nuestros proyectos. Entonces, atendiendo al tema que nos preocupa con mayor detalle, vamos a referirnos entonces a algunos aspectos, algunos elementos importantes de un contrato. Entonces, entenderemos elementos como factores que definirán la forma del contrato y determinarán el tipo de gestión y control que requerirán, por ejemplo. Y esto tiene que ver en que todos los contratos en general pueden tener una forma similar. De hecho, su estructura normalmente obedece a una estructura que es relativamente común. Es decir, si ustedes comparan el índice de un contrato con otro, los índices, el contenido que tiene un contrato es muy similar. Sin embargo, como listado, sin embargo, como redacción, como detalle, pueden diferir bastante. Por ejemplo, todos los contratos van a tener una cláusula de forma de pago, ¿ya?, porque es algo natural dentro de un contrato. Ahora, cómo es la forma de pago va a estar directamente influenciada por el tipo de contrato. Entonces, una cláusula de estado de pago, de cómo se mide para poder hacer un levantamiento de estado de pago, o de facturación también lo podemos denominar, va a estar influenciado, como digo, por el tipo de contrato. Entonces, si es un contrato de suma alzada, por ejemplo, vamos a estimar un porcentaje de avance normalmente, y ese porcentaje de avance es el que se factura. Si estamos hablando de precio unitario, vamos a tener que determinar
en la cantidad ejecutada para cada una de las partidas que nosotros tengamos dentro de nuestro listado de precios y lo vamos a multiplicar por su precio unitario y con eso vamos a obtener el levantamiento, ¿no es cierto?, del pago o de la facturación que nosotros hagamos en forma mensual. Entonces la misma cláusula, dependiendo del tipo de contrato, va a tener enfoques totalmente distintos. Entonces, nosotros vamos a tener que tener en consideración cuáles son los elementos comunes y cuáles son los elementos que definen el tipo de contrato que nosotros vamos a utilizar. Entonces, como menciono, el tipo de contrato es un elemento importante y vamos a tener contratos, por ejemplo, de tipo Sumanzá, RC, precio unitario, podemos hablar de reembolsables, contratos que son costo más un recargo o también otros contratos que pueden ser EPCM. O sea, tenemos una cantidad importante de variables que en ocasiones inclusive nosotros los podemos utilizar o trabajar en forma combinada. Luego tenemos el tipo de cliente, si vamos a trabajar para una empresa privada, si vamos a trabajar para el gobierno, ¿no es cierto?, empresas estatales, si el contrato es negociable, si podemos acordar cómo son las cláusulas, la forma definitiva del contrato, o si son por adhesión en el caso de que no podamos negociar y tendremos que aceptar algunas cláusulas en particular. Y también tenemos, por ejemplo, condiciones particulares según el tipo de alcance. Estos elementos son gravitantes al momento de hablar de qué nosotros podemos definir como importante dentro de un contrato. Después tenemos, aparte de esto en forma complementaria, estos elementos que son, diría yo, del concepto general, ¿no es cierto? Estábamos hablando del tipo, cuáles son los riesgos, cuáles son las características especiales dependiendo de la aplicación, ¿no es cierto? Hemos visto varios elementos que son gravitantes a nivel conceptual respecto a un contrato. Dentro de la formalidad, también estos contratos van a tener algunos elementos comunes. Por ejemplo, los contratos son un acuerdo entre dos o más partes. Necesitamos que hayan dos o más partes para poder formalizar un contrato, obtener un acuerdo. Incluye el intercambio de beneficios como resultado de la ejecución del contrato. Ya este es un requisito que es normalmente aplicado a los contratos. Hay algunos contratos que podrán definir esto a través, por ejemplo, de una compensación económica, pero otros también podrían tener otro tipo de compensación. ¿Ya? Entonces, pero por eso se habla en términos generales que es un intercambio de beneficios, que puede ser monetario o puede ser intercambio de servicios también. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos a veces que hay contratos que pudieran tener fines distintos del lucro, sino que básicamente prestar un servicio. Entonces, bueno, eso en general. Ahora nosotros naturalmente en construcción siempre apuntamos al beneficio monetario por la ejecución de un servicio, dado que la construcción en efecto es un servicio. Debe haber consentimiento respecto a los derechos y obligaciones que adquieren con motivo del contrato. Las partes, ¿no es cierto?, tienen que estar de acuerdo en cuáles son los compromisos que asumen y en función de ello, ¿no es cierto?, comprometer el cumplimiento de aquello en la forma en que se determine o se detalle en el contrato. Luego tenemos que también las partes deben estar legalmente habilitadas para contraer el compromiso. Esto es otro elemento importante y mínimo también que un contrato formal requiere. ¿Ya? Es decir, alguien que no tiene ningún tipo de representación de una empresa no puede comprometer a la empresa a ejecutar una determinada actividad u obra, digamos. Tiene que tener un cierto respaldo, un nivel de representatividad legal de la empresa para poder comprometerla con la ejecución, con la obligación o con las responsabilidades que podría involucrar un contrato. Entonces, si algún contrato carece de estos elementos, de alguno de estos elementos, podría darse a veces por nulo o por anulable también, va a depender de la condición. Entonces, estos son elementos que nosotros tenemos que considerar que deben existir dentro de un contrato para que sea válido y para que sea también, a la vez de ser válido, para que sea obligatorio su cumplimiento, ¿no?
Ahora, viendo esto desde un punto de vista de contexto general, ¿no es cierto? Hemos visto cuáles son las condiciones generales que tiene un contrato a su alrededor. Hemos visto cuáles son las condiciones mínimas para que exista un contrato entre dos partes. Y ahora vamos a comentar algo respecto de los errores de la gestión contractual que naturalmente van en contra del éxito de los proyectos. Y parte de estos elementos son la elección inadecuada del tipo de contrato en función de las características del alcance del proyecto. Es decir, hay empresas, hay organizaciones que quieren muchas veces pasar mayor riesgo del necesario o del debido eventualmente a la contraparte. Normalmente esto parte muchas veces por el propietario, pero en ocasiones este propietario, dada la influencia de asesores o de ingeniería, que propone también algún esquema de contratación. Ahora, cuando el esquema no es el apropiado, normalmente conduce a que durante la ejecución hayan diferentes tipos de interpretación respecto de las obligaciones y de los derechos, y por lo tanto empiezan a haber controversia de interpretación, problemas de implementación del contrato, y por lo tanto se produce finalmente, ¿no es cierto?, una mala relación que muchas veces lleva a terminar en juicio, arbitraje o en muchos reclamos en inversiones importantes de monto y también de plazo. Entonces, una elección inadecuada de un tipo de contrato va a tener efectos, digamos, nocivos para el proyecto. Luego tenemos la relación contractual rígida en función de la aplicación de la letra del contrato y la pérdida de visión respecto de su espíritu al momento de la interpretación y aplicación. Este también es otro problema que a veces pasa, que se privilegia en algunas ocasiones la letra, ¿no es cierto?, la obligación a veces contraída, que podría ser a veces menos relevante respecto de que lo que uno anda buscando con la ejecución de un contrato. Entonces, podemos a veces exigir eventualmente requerimientos que a veces no son realmente aplicables al alcance que nosotros estamos haciendo, y en ocasiones esto significa el desvío de recursos, la pérdida de recursos también, porque se distraen recursos, se disminuyen rendimientos, porque en ocasiones hay que cumplir requerimientos que eventualmente no son realmente aplicables al alcance que nosotros estamos ejecutando. Y eso es porque en ocasiones, como digo, se va a la letra del contrato y no necesariamente aquello que el contrato busca, que es poder regular una buena relación entre las partes y lograr un buen resultado en un contrato. Y finalmente, la falta de registro de los hechos contractuales y su desarrollo durante el avance de ejecución de los alcances también es un error contractual, porque en ocasiones muchas personas, ¿no es cierto?, que representan a las diferentes partes, confunden en ocasiones lo que significa una buena relación respecto de una relación formal, ¿ya? Que no son conceptos antagónicos, de hecho son complementarios, pero hay muchas personas profesionales que piensan que porque un contratista o un cliente deja constancia de algún hecho, es algo que no debería ser, digamos, porque perjudica la relación. Pero en realidad no debería ser así, porque esto finalmente ayuda a que cuando nosotros vamos registrando realmente lo que acontece en un contrato, finalmente cuando llega el momento de hacer los balances, nosotros podemos revisar la historia y podemos concluir cuáles fueron las razones, los motivos de desviaciones, de discrepancias, de problemas que se puedan haber presentado en algún proyecto. Entonces, el registro histórico es relevante. Y finalmente, si es que en algún momento se rompe la relación, naturalmente, si las partes necesitan demostrar en forma razonable su posición respecto de la adecuada interpretación del contrato y sus obligaciones, muchas veces va a necesitar un registro adecuado. O sea, el tratar de evitar el hacer el registro por tratar de mantener una relación amistosa equivocada en ocasiones entre las partes, también es un error. La formalidad en realidad no debiera de perderse. Ahora, dentro de los proyectos, ¿no es cierto?,
ya hemos visto a qué nos referimos con este marco de regulación del contrato, cómo afecta, cómo impacta dentro de la ejecución. Ahora veamos cómo está inserto esto dentro de la forma general de adquisición y la forma general de la procura, ¿no es cierto?, que nosotros hacemos en cualquier proyecto. Entonces, normalmente nosotros vamos a tener los siguientes pasos dentro del ciclo de adquisiciones o del ciclo de procura. Primero vamos a hacer una evaluación y análisis de las actividades del proyecto, ¿no es cierto? Tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, qué requerimos, cuáles son las necesidades. En función de ello vamos a tomar una decisión de hacer directamente o comprar o contratar de un tercero parte del servicio, la totalidad del servicio o del producto que nosotros estamos buscando. Luego vamos a pasar, en función de nuestra decisión, a un proceso de preadjudicación, es decir, nosotros vamos a hacer una investigación de mercado, vamos a elaborar documentos de licitación, vamos a preparar un borrador de contrato, vamos a pedir propuestas o cotizaciones a diferentes suministradores, contratistas, subcontratistas, etcétera. Luego de eso pasamos a una etapa de adjudicación, en la cual tiene incluido dentro de este concepto la evaluación de las ofertas, la negociación, los acuerdos del contrato, de definir la forma definitiva del contrato y finalmente la adjudicación. Para pasar a la última parte del proceso, que es post-adjudicación, que va a ser principalmente la administración del contrato y el cierre de los contratos. La gestión de contratos que nosotros nos referimos está relacionada realmente con todos estos pasos que hemos visto. La gestión de contrato en realidad debería ir trabajando en forma paralela con cada uno de estos pasos que son componentes de un ciclo. Ahora, cuando hablamos del éxito de nuestra actividad, de nuestros proyectos, estamos hablando de que nosotros estamos yendo hacia el lugar que nosotros esperamos. Nosotros, cuando hacemos proyectos, cuando ejecutamos contratos, estamos pensando en algún objetivo en mente que nosotros tenemos a futuro. Y ese objetivo que nosotros tenemos a futuro, cuando hablamos de largo plazo, lo catalogamos, lo podemos clasificar como una visión. Luego esto lo tenemos que transformar en objetivos concretos de mediano plazo, y eso lo llamamos misión. Y finalmente vamos a trabajar para cumplir esos objetivos de mediano plazo con estrategias que van a fijar metas de corto plazo. De la estrategia nosotros vamos a derivar los procedimientos de trabajo, vamos a derivar los planes de trabajo, los planes de ejecución con los cuales nosotros vamos a cumplir las actividades del día a día. Entonces todo lo que nosotros ejecutemos y llevemos adelante va a seguir una cierta lógica de nuestra proyección en el futuro. ¿Ya? Y eso naturalmente, si nosotros hablamos que los contratos están a lo largo de todas estas fases, naturalmente va a tener que haber un cierto nivel de relación entre la gestión de contratos y qué es lo que nosotros buscamos como resultado de nuestra operación como empresa, como logro, como sueño, cuáles son nuestros objetivos principales, ¿no es cierto?, para estar dentro de un negocio, para participar dentro de una actividad. Y la gestión de contrato tiene que ser coherente con esto, porque si nosotros no tenemos coherencia entre el contrato y lo que nosotros queremos lograr a futuro, naturalmente va a haber una disociación, va a haber un conflicto entre lo que nosotros queremos y entre lo que nosotros estamos haciendo. Y eso naturalmente va a tener algún tipo de resultados erróneos o equivocados. Entonces, dentro de esta pirámide, nosotros que está basada, está soportada en la estrategia, que en el fondo una estrategia es un sistema de gestión. Cuando hablamos de estrategia, entonces hablamos de gestión de contratos, de gestión de proyectos, de gestión de cadena de suministros. Todas estas son estrategias con las cuales nosotros vamos a operar nuestra actividad. Y esta estrategia se va a alimentar de las políticas de la empresa, que va a estar basada en los valores que nosotros tengamos, cómo nosotros queremos lograr nuestros objetivos, y va a estar basada también en planes y procedimientos que van a ser coherentes, ¿no es cierto?, con todo este esquema que nosotros queremos llevar adelante de acuerdo con nuestro fin último como empresa, como ente, ¿no es cierto?, hacia lo que nosotros esperamos en el futuro. Ahora, cuando nosotros hablamos de proyectos, que es parte de este sistema, ¿no es cierto?, estamos hablando
rápidamente, ¿no es cierto?, haciendo un recorrido, hablamos de los aspectos generales de los contratos, aspectos o elementos necesarios, mínimos, para que se pueda constituir un contrato. Hemos visto también cómo esto calza en la gestión de la empresa, y ahora vamos a ver cómo nosotros también hacemos calzar esto, o cómo esto calza, o cómo esto encaja con la gestión de proyectos, que, como mencionaba, es una de las herramientas principales de competitividad que nosotros tenemos para la ejecución de contratos y de proyectos. Entonces, algo que nosotros siempre deberíamos de tener en mente, porque es lo que nos obliga a tener un cierto nivel de dinamismo en lo que nosotros hacemos, es que tenemos que tener presente que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Los elementos de esto es que es un esfuerzo temporal y con un resultado único, es decir, nosotros vamos a cada vez a tener un inicio, un término, que muchas veces siempre son una actividad crítica, son una prioridad, particularmente el tiempo, y el precio también, naturalmente, también es un elemento crítico, pero el tiempo siempre uno está atrasado, siempre los proyectos son para ayer, entonces uno tiene que correr realmente e ir muy rápido para poder lograr los objetivos. Y lo otro es que es único, entonces cada vez que nosotros hacemos un proyecto va a significar que cuando hagamos el siguiente vamos a tener que hacer muchos cambios, muchos ajustes, o bastantes por lo menos, para poder ir generando un sistema que nos ayude a tener una buena administración. Y esa es parte de los objetivos de la gestión de proyectos y también de la gestión de contratos. Generar un marco sobre el cual nosotros nos apoyemos para tratar de entender, de adoptar el mayor grado de estandarización que podamos, de tal forma que a través de la estandarización nosotros llegamos o logramos un buen nivel de desempeño que tiene que ver con nuestro nivel de competitividad. Entonces, como se indica en la página del Project Management Institute, esta es una asociación de miembros sin fines de lucro, líder en el mundo profesional, es la dirección del proyecto, con más de 700.000 miembros, considerando, ¿no es cierto?, tanto acreditados como voluntarios, en prácticamente todos los países del globo. La defensa a nivel mundial por la dirección de proyectos se funda en las normas y acreditaciones globalmente reconocidas, el extensivo programa de investigación y las oportunidades de desarrollo profesional. Eso es lo que nos indica el PMI, y esto lo logra a través de la publicación de diferentes estándares o normas que tienen relación principalmente con la gestión de proyectos. Y sobre esto, ¿no es cierto?, nosotros, parte del esquema que vamos a utilizar en la gestión del contrato va a estar basado en la quinta edición y ya está en español, este mes salió la versión en español, del el PMBOK, que es el libro de la guía para la dirección de proyectos. Este concepto, este sistema de gestión se apoya en 10 áreas de gestión, que son la integración y el alcance, el tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Nosotros en el curso damos una visión de esto, y durante las clases, durante las sesiones, vamos entregando algunos antecedentes que son complementarios, que están enfocado, ¿no es cierto?, ayuda como herramienta respecto de la gestión de contratos. El objetivo principal del curso es la gestión de contratos. Sin embargo, como digo, vamos apoyando con algunos de los elementos principales que tienen relación con la gestión de proyectos. Ahora, todo esto está dentro de los ciclos de cómo nosotros manejamos los proyectos, y en este caso, por ejemplo, la construcción siempre va pasando por diferentes ciclos que analizaremos en su oportunidad. Ahora vamos a hacer un ejemplo rápido de aplicación, que es como nosotros negociamos. Nosotros, cuando hacemos análisis de contrato, cuando gestionamos, cuando vamos a una negociación, cuando estudiamos una propuesta, una licitación, tenemos que ver cuáles son los riesgos que nosotros tenemos en los diferentes tipos de contratos y cómo los vamos a enfrentar. Entonces, por ejemplo, aquí dice: el contratista ha tomado conocimiento de las condiciones del sitio, las cuales acepta y declara que las ha considerado en su oferta, y por tanto renuncia a cualquier tipo de reclamación posterior. Esto es bastante típico, ¿no es cierto? Siempre nos vamos a encontrar con este tipo de frases, es muy común. Y nosotros, cuando tenemos cierto tipo de proyecto, podemos decir: ok, estoy de acuerdo, pero nosotros hemos recibido información por parte suya, por tanto solicitamos que esa frase, esa condición, se complemente con que se exceptúan de esta disposición los antecedentes entregados por el cliente, los cuales se listan en el anexo A, por ejemplo.
Ahora el cliente va a decir, ok, de acuerdo, pero usted me está pasando un riesgo que se refiere a la interpretación. Yo le estoy entregando los documentos a ustedes, pero usted tiene que mantener la responsabilidad de la interpretación. Por lo tanto, el cliente dice, agreguemos que, no obstante, la interpretación de los mismos es de exclusiva responsabilidad del contratista. Ahora, siguiendo con el análisis, alguien puede decir, bueno, aquí estamos en una zona arqueológica y por lo tanto podemos encontrarnos con algunos vestigios que sean parte, ¿no es cierto?, del subsuelo y por lo tanto nosotros queremos que se incluya como contratista que en caso del hallazgo de los sitios arqueológicos el contratista tendrá derecho a una ampliación del plazo. Y entonces el cliente dice, bueno, pero usted cada vez que haya algo que encuentre va a buscar una excusa para alargar el plazo, entonces lo vamos a limitar esto y entonces vamos a decir que siempre y cuando las paralizaciones afecten la ruta crítica con un periodo superior a 3 días, la extensión del plazo no dará derecho a cobro de costos adicionales, ¿no? Entonces esto después vamos a ver algunas metodologías de cómo se analizan de tal manera de que podamos revisar nosotros mismos y comprobar qué podemos negociar dentro de una cláusula. Los beneficios de conocer la gestión contractual son actuar en forma proactiva, actuar en forma preventiva, el alineamiento de las actividades generales, proyectos y contratos con los objetivos de la empresa, convirtiendo a la gestión de contratos en una ventaja competitiva, mejorar los resultados de nuestros emprendimientos mediante la adecuación de la gestión de contratos. Los objetivos del curso son principalmente transmitir al alumno la necesidad de adquirir los procesos de gestión de contratos para mejorar o maximizar los resultados de los proyectos en que participan, transmitir al alumno conceptos y procesos de la gestión de contratos para disminuir las posibilidades de fracaso o malos resultados debido a la falta de gestión contractual en los proyectos en que participan, y finalmente mostrar al alumno, antes del final en realidad, mostrar al alumno el marco conceptual en que se desarrolla la gestión de contratos y ahora sí, finalmente proveer al alumno de los conocimientos para la utilización de las prácticas esenciales de la gestión de contratos de construcción. Los objetivos específicos: toma de conocimiento de aspectos fundamentales de gestión de contratos, también de la gestión de adquisiciones en el PMBOK y también de la gestión de reclamos de la extensión de construcción de la tercera edición del PMBOK. Los contenidos particulares del curso entonces van a ser introducción a la gestión de adquisiciones, introducción a la gestión contractual, gestión de riesgos y tipos de contratos, puntos claves de contenido de contrato, que está dividido en 4 partes, gestión de contratos, gestión de reclamos, conceptos internacionales de gestión de contratos, aquí vamos a ver algunos términos en inglés y algunas recomendaciones en general, herramientas de negociación y ética. Todo esto, como decía, complementado con algunas herramientas específicas que sean compatibles, ¿no es cierto?, con la particularmente, o que sean, diría yo, más que compatibles, que sean sinérgicos con algunas herramientas específicas de gestión de proyectos. La forma de evaluación del curso es con asistencia, evaluación inicial, autoevaluación, participación en foros, respuesta a las preguntas iniciales de las sesiones y trabajo individual o grupal y la evaluación final, con los porcentajes que están ahí indicados. La idea es que se mantenga un buen nivel de participación. También ustedes en las sesiones tienen acceso directo conmigo, las clases son prácticamente lo mismo que estamos viendo ahora, es decir, ustedes tienen la posibilidad de hacer preguntas en forma directa. Si hay alguna duda, también pueden enviar correo electrónico, etc. Entonces, ventaja de obtener una certificación con BS Grupo es que es un Registered Education Provider, lo cual significa que es una organización que cumple con los rigurosos estándares de calidad y efectividad del Project Management Institute, que es un organismo internacional especializado en la gestión de proyectos, que es como lo acabamos de comentar. La estructura curricular del programa ha sido aprobada, por el PMI, lo que significa que al culminar exitosamente la capacitación, la certificación recibida será reconocida a nivel internacional. La plataforma de trabajo del BS Grupo posibilita la comunicación sincrónica y asincrónica a distancia, otorgando completa flexibilidad para la asistencia de los alumnos.
y la posibilidad de la modalidad virtual sincrónica permite la comunicación directa entre los alumnos y el relator, facilitando la posibilidad de intercambio de experiencias tanto en el marco teórico como práctico. Entonces estas son las ventajas de obtener una certificación con BS Grupo, y también son las ventajas de poder tomar este tipo de sesiones, ¿no es cierto?, este tipo de cursos que no siempre se dan. Hay muchos cursos que son online, pero los profesores o los instructores no están disponibles en forma virtual, online o en tiempo real, como es el caso de la plataforma que utiliza BS Grupo. Ustedes muchas veces se van a encontrar con material preparado con anticipación que ustedes lo leen, digamos, y dan un par de, responden algunas preguntas, algunos cuestionarios, pero no tienen la posibilidad de intercambiar con los relatorios o los profesores. Entonces el sistema de BS Grupo es bastante atractivo y efectivo bajo ese punto de vista. Bueno, mi respaldo académico en lo particular: soy licenciado en Ciencias de la Ingeniería, tengo un MBA, una maestría en Administración de Empresas y una maestría en Dirección de Proyectos también. Tengo 2 certificaciones como del PMI, una como Project Manager y la otra como Risk Manager. Y finalmente tengo 26 años de experiencia, 8 años de aquellos como gerente de proyectos, principalmente en proyectos de energía, como se comentaba, hasta tamaños de 350 millones de dólares, y también con experiencia como representante del contratista, propietario, supervisión técnica y también como consultor. Entonces eso me da una visión amplia, y por lo tanto muchas veces en las sesiones, cuando hay preguntas de diferente tipo, normalmente puedo responder o puedo dar mi visión, dado que he estado en los diferentes roles que tiene nuestra industria, que amplía bastante la posibilidad de también intercambiar experiencia con ustedes en la mejor manera posible. Bueno, eso sería entonces la webinar de ahora, que lo vimos algo rápido. Naturalmente el nivel de detalle es muy diferente cuando nosotros estemos en las sesiones del curso.